En el caso de Osiel Cárdenas, ¿cuál es el proceso que se seguirá una vez que ya está en el altiplano? Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley. Bueno, como saben, el día de ayer fue entregado a autoridades mexicanas el delincuente Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo a inicios de los años 2010 en adelante, pues fue el que encabezaba esta guerra terrible en el estado de Tamaulipas. Él fue quien, pues de alguna manera dio el inicio de la formación de una de las organizaciones criminales más terribles que ha habido en la historia de nuestro país, los Zetas. Durante su mandato se formaron los Zetas, durante su mandato al frente del cártel del Golfo. Estaba leyendo una entrevista que le dio Jesús Esquivel, el periodista, a Carmen Aristegui. Dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, habla de algún testimonio que le dieron gente de Estados Unidos a él para su libro que va a presentar, de los narcos gringos. Ya les había comentado que yo difiero muchísimo en lo que él menciona sobre la existencia de cárteles así como tal en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. Habla de cosas muy interesantes, entre otras, Osiel Cárdenas Guillén, dice Jesús Esquivel, va a tener que andarse, y utilizó estas palabras, con mucho tiento, porque allí en el penal del Altiplano no tiene garantizada su vida. Incluso dentro de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, ya les comentaba, para el caso del Minilic, si lo extraditan a México, va a tener que vivir siempre con la espalda pegada a la pared, siempre, porque va a pender sobre él la espada de Damocles. En cualquier momento pueden asesinarlo. Bueno, pues a Osiel Cárdenas Guillén también, porque él le dio a Estados Unidos toda la información que requerían, y bueno, esto al final logró la desarticulación como tal del cártel de los Zetas. Sabemos que después se fragmentó y aparecieron distintas facciones, y que hoy los herederos de esta organización criminal es el cártel del Noreste, pero fue desarticulado en sus mandos gracias a toda la información que Osiel Cárdenas Guillén aportó. Pues fueron detenidos los dos hermanos, el Z40, el Z42. Dice Jesús Esquivel que las autoridades de Estados Unidos, una vez que cumplió su sentencia, decidieron deshacerse de él. Y dice Jesús Esquivel, y aquí es donde esta hipocresía, donde la estrategia judicial de los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico empieza a tener las interrogantes que, con todo respeto, los mexicanos debemos tener sobre la cooperación que ofrece Estados Unidos. ¿Sí, no? En caso, por ejemplo, de García Luna, de que acepte, dice Jesús Esquivel, el acuerdo que le ofrece de testigo cooperante a cambio de denunciar a quienes estuvieron involucrándose con el narco y la corrupción en el sexenio de Calderón, pues probablemente pasaría lo mismo. Sería que lo regresaran a México después de que cumpla sentencia en Estados Unidos, igual que lo que le está pasando a Osiel Cárdenas. Dice que él entrevistó a este agente encubierto estadounidense de nombre Oscar Agelsiep, uno de los entrevistados para su próximo libro, y que él le habló de este personaje. Fíjense nada más. Dice Jesús Esquivel, uno de los agentes encubiertos más exitosos del gobierno de Estados Unidos, desplazado en México, en Medio Oriente y en países de América Latina, explica que qué fue lo que ocurrió o qué hizo el gobierno de Estados Unidos con Cárdenas Guillén. Dice que después de que Cárdenas Guillén proporcionó información sobre la gente que trabajaba en el cártel y quienes le eran leales al cártel, el gobierno de Estados Unidos logró quebrar al grupo de los Zetas, precisamente por eso. Y dijo este agente, no nada más eso, yo estaba como encargado en Monterrey, le dijo el agente encubierto, cuando se hizo el trato entre las autoridades estadounidenses con Osiel y su abogado. Pero escuchen, se acordó en ese momento que se iba a entregar, y dice el agente encubierto, y no recuerdo la cantidad a la que se comprometió a pagar como multa, pero eran muchos millones de dólares que él aseguró
pagaría en efectivo, y así lo hizo. Y escuchen esto. Cuando Ociel estaba detenido en Estados Unidos, todavía le exigía a los mandos de su cártel que le entregaran dinero, $1 millón cada plaza, cada mes, $1 millón. ¿Para qué? Para su fianza. Jesús Esquivel dijo que los Zetas tenían entendido que ese dinero se iba a utilizar para que soltaran a Ociel. Él los engañó. El dinero en realidad era para pagar su multa. Nosotros nos encargábamos, dice el agente encubierto, de supervisar cuando se entregaba el dinero en México a las autoridades de Estados Unidos. Eran belices llenos, repletos de dinero, dólares en efectivo. Y dijo que cuando el cártel del Golfo y los Zetas se dieron cuenta de que el dinero era para pagar la multa de Ociel, lo dejaron solo, pero pues ya era muy tarde. Por eso jodieron a los Zetas y a Tony Tormenta, entre otros narcotraficantes mexicanos, le dijo este agente encubierto a Jesús Esquivel. Frente a esta declaración, Jesús Esquivel preguntó si este tipo de negociaciones contribuyen al desmantelamiento del narcotráfico, a lo que la gente respondió que, y escuchen lo que piensa la propia autoridad de Estados Unidos, nunca ayudan, perjudican, pero así se juega, ese es el juego. Te he dicho muchas veces que nunca vamos a acabar con el narcotráfico, ni nunca vamos a acabar con los narcos. Qué fuerte, de verdad. Esto piensa quien trabajó para el gobierno de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, en la guerra contra las drogas. Dice, para terminar, Jesús Esquivel, estaba interesante la entrevista, que considera que Ociel Cárdenas debe andarse con mucho tiento y lo deben proteger dentro de la cárcel porque la tiene sentenciada. Defraudó y engañó a los narcotraficantes del cártel del Golfo y a los Zetas y les hacía dar dinero pensando que estos pensaban que los hizo creer que lo iban a liberar, pero era solamente para pagar su multa. Así de claro. Es que es muy fuerte. Y que por eso, precisamente, por seguir estas líneas de dónde llegaba el dinero y todo esto, desmantelaron a los Zetas y capturaron vivos a algunos de estos narcotraficantes que eran un verdadero terror en México. Está muy interesante, muy, muy interesante. Vale la pena que le echen una miradita, que escuchen la entrevista que le hizo Anabel Hernández a Jesús Esquivel sobre esta captura, más bien, no captura, sobre esta extradición de Ociel Cárdenas Guillén. Ojalá se quede en la cárcel. ¿Saben? Me gusta eso de que los regresen a México, porque en México no la tienen segura para seguir vivos el día de mañana. Eso está bien, que sientan un poco del terror que ellos provocaron. No creo que por ser un caso así tan emblemático de México, algún juez se atreva a liberarlo. No lo creo. Ya sabe a lo que se enfrentaría. Debe muchas en México, se puede pasar el resto de su vida en la cárcel. Y ojalá, de verdad, ojalá así suceda.